Estamos en comunicación con un conocedor profundo de la ley 1600 y otras leyes, obviamente porque es profesor. El viernes creo que estuvo a su cargo a dar una charla en Ciudad del Este a sus colegas los jueces, ¿verdad? Estamos hablando del doctor Blas Figueredo. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Un saludo. Muchas gracias por la comunicación y estamos acá atentos para cualquier consulta que pueda surgir. Sí, estuvimos el viernes por Ciudad del Este compartiendo una jornada académica organizada por la Asociación de Magistrados Judiciales con su excelencia el doctor César Diesel y el doctor Eugenio Jiménez. Doctor, vimos e incluso participamos un ratito de ese evento porque nosotros hicimos el programa por el Imperio de la Ley desde el Poder Judicial, una atención bastante buena, muy buena en realidad, de los magistrados de la zona, la doctora Berta Rojas y otros jueces que nos atendieron de primer nivel, nos dieron todas las comodidades y eso es importante para que el ciudadano sepa, para que los abogados puedan acudir a hablar de todo lo que pasa en el Poder Judicial, específicamente en la circunscripción judicial de Ciudad del Este, ¿verdad? Pero bueno, nosotros te llamamos, doctor, para que nos des luz en este tema de la ley 1100. Cuando un juez de paz resuelve la exclusión del hogar de una persona que fue, a ver, un poco en este caso denunciada por violencia, ¿qué pasa con la posibilidad de apelar esa medida? La apelación de la medida, ¿se suspende la resolución de la exclusión o no? Bien, la ley 1600 regula el procedimiento especial para violencia doméstica, tanto cuando la víctima es varón o es una mujer. Sí, Estoy entendiendo que la resolución que se recurre es la primera que se adopta inaudita parte, sí, vale decir con la denuncia de la persona víctima. sí, Entonces, procesalmente hablando, la ley 1600 establece un juicio muy breve en donde la víctima concurre a la Judicatura de Paz, a cualquier oficina, incluso ahora estamos con las oficinas de atención permanente, y si su relato de los hechos es creíble, es verosímil, el juez de paz le tiene que otorgar inmediatamente las medidas de protección. sí. Entre ellas, el artículo segundo, inciso A, establece la posibilidad de excluir al denunciado del hogar donde habita el grupo familiar. A tu consulta, esta resolución no es viable la apelación, puesto que justamente la ley en su artículo cuarto establece que dentro de los 3 días se tiene que realizar una audiencia en donde la parte denunciada tiene el derecho y la obligación de asistir. Hago esta aclaración puesto que el derecho se le asigna la posibilidad de defenderse, ¿verdad? Lo que la Constitución establece para el efecto. Sí. Y la obligación es que el procedimiento exige que el denunciado se presente ante el juez de paz para que pueda ser oído y ver cuál es la situación que se plantea. Entonces, la audiencia se realiza en el plazo de los 3 días que establece la ley 1600. Al finalizar esa audiencia, el juez de paz puede adoptar básicamente 4 situaciones. Uno, si él cree de que los hechos que han sido denunciados al principio del proceso realmente no ocurrieron, levanta la medida. Si él considera que realmente sí existieron, se ratifican esas medidas, incluso la ley le autoriza para adoptar nuevas medidas o modificar respecto a lo que se sustancia en ese proceso que es la audiencia. ¿Por qué no es recurrible? Porque esa ley 1600, la que estamos trabajando,
establece en el artículo 6 la apelación. Sí. Y la apelación solamente se da contra la resolución que recae al finalizar la audiencia de sustanciación. Vale decir que es la única cuestión que la ley 1600 establece como apelable, entre comillas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si bien el artículo 8 establece como procedimiento supletorio el Código Procesal Civil, establece también que se aplica siempre y cuando no prive de eficacia, celeridad y economía procesal a las actuaciones. Entonces, si se recurre, la resolución que recae inaudita parte, estaríamos atentando contra estos principios procesales que regula el procedimiento. Y además, está expresamente regulado en la ley 1600 la apelación. Por tanto, no es aplicable en forma supletoria para ese caso el Código Procesal Civil. Si uno ve la ley 1600 en su artículo 6, establece cómo se interpone el recurso. Y esta es una postura mía. La ley 1600 es una ley especial autónoma que tiene sus propias reglas. En este caso, por ejemplo, y aprovecho la oportunidad para socializar con los colegas litigantes, ellos al fundar o al recurrir la resolución tienen que fundarlo. Entonces, fíjese usted que hay una diferencia entre el proceso civil y la ley 1600. En el proceso civil uno solamente interpone el recurso. En cambio, en este procedimiento especial de la ley 1600, debe de fundar y expresar los agravios que ha generado la resolución que recae al terminar la audiencia de sustanciación. Por tanto, en estos términos se puede concluir sin ninguna duda que la resolución que se adopta inaudita parte, vale decir sin sustanciar al inicio del procedimiento, no es recurrible por la vía de la apelación. Ahora, si el denunciado considera que existe alguna mala aplicación de la ley o algún concepto, puede recurrir por la vía de la reposición, que es la única habilitada para el efecto, en donde debe de fundar lo que considera pertinente está mal en esa primera resolución y es el mismo juez de paz quien resuelve el recurso de reposición en un plazo breve. Insisto nuevamente, esta resolución que se adopta en carácter de urgencia luego se somete a un proceso y realmente ahí sí se somete al proceso porque hay contradicción en la audiencia de sustanciación, donde la víctima debe de diligenciar algunas pruebas al solo efecto de ratificar su versión de los hechos que han sido expuestas al juez de paz al inicio del procedimiento. Y el denunciado tiene ahí el derecho a la defensa, en donde con los elementos probatorios él puede indicar que los hechos que han sido denunciados no corresponden a la verdad. Un ejemplo así medio, si vale el término, el extremo, pero sirve para ilustrar. Por ejemplo, él dice en la audiencia de sustanciación que en ese momento estaba fuera del país y cómo va a realizar algún hecho de violencia contra la víctima y demuestra con, por ejemplo, una constancia de migraciones. Cuestiones así. Sí, ahora bien, una vez realizada la audiencia, surge la posibilidad de la apelación. Dice, terminada la audiencia en el plazo de 2 días, tendrá que presentar o podrá presentar apelación fundada. Pero dice sin efecto suspensivo, doctor. Esto quiere decir que la apelación de por sí no suspende la resolución tomada. Sí, ese es un punto muy interesante para aclarar. La apelación de la resolución, si bien, digamos, le da una posibilidad de discutir en alzada, que es el juez de primera instancia, como este procedimiento, y es importante estudiar la ley, y ahí vamos al artículo 1 de la ley 1600, para entender qué es lo que trata de establecer y cuáles son los bienes protegidos. Aquí nosotros protegemos a las personas que sufren violencia, y el artículo 2 es muy importante, porque ahí este procedimiento en realidad surge como una actividad tuitiva del Estado.
Si uno lee el artículo segundo, dice claramente: acreditada la verosimilitud de los hechos denunciados, el juez de paz instruirá un procedimiento especial de protección, y aquí la palabra clave, a favor de la víctima. Vale decir que uno tiene que abstraerse de lo que se conoce como un procedimiento civil en donde están en igualdad de condiciones para ubicarse en este procedimiento especial en donde existe lo que conocemos perspectivas de juzgamiento. Vale decir, aquí se juzga desde la perspectiva de la víctima. ¿Por qué? Porque existe asimetría de poder. Ahí tenemos que ir un poquito más profundo para entender qué es lo que es la violencia. Y la violencia es una situación de abuso. ¿Y quién realiza abuso? Aquella persona que tenga cierto poder sobre la víctima. Si yo estoy en paridad o estoy incluso en un cargo más alto o estoy en una situación ventajosa, alguien no puede ejercer violencia contra mi persona. La violencia siempre existe cuando existen abusos. ¿Y quién realiza un abuso? Aquel que está en mejor posición que la otra persona. Es por eso que el Estado establece mecanismos de protección, y una de ellas es la Ley 1600, en donde la ley dice que se establece un procedimiento especial a favor de la víctima. Y con eso, ese es el principio que dirige todo el procedimiento. Claro, y con ese principio se argumenta, y el legislador se basó en el recurso será concedido sin efecto suspensivo. Quiere decir que no se suspende esa resolución de prohibición de acercarse a la víctima o a la casa o lo que se haya tomado, ¿verdad? Hasta que el juez de primera instancia resuelva o mantener o lo contrario, ¿verdad? Totalmente. Pero ahí es importante leer también lo que dice la última parte. Dice: el recurso será concedido sin efecto suspensivo cuando se haga lugar a la acción. Claro. ¿Qué significa eso? Que lo que usted acaba de mencionar. Si existen medidas de protección, el legislador estableció esta situación de que mantener las mismas, si bien ha sido recurrida la resolución. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es proteger a la víctima. Claro, porque el principio de la ley va por ahí. Sí, y ocurre a la inversa. Si se revoca la resolución y el juez levanta una medida de protección, ahí sí se aplica, contrario sensu, que el recurso se da con efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que las medidas sigan vigentes. Ya. Ok, excelente. Y aclaramos que la resolución del juez de primera instancia causa ejecutoria. Vale decir, ya no es recurrible por las vías ordinarias del proceso, solamente uno puede ir por la acción de la inconstitucionalidad para atacar tanto la resolución del juzgado de paz como la resolución del juzgado de primera instancia. Ok. Aclaradísima nuestra consulta, doctor, porque unos teleoyentes nos consultaron si el juez de paz, una vez que admita la apelación y remita los autos al juez de primera instancia, esa admisión de la apelación puede suspender los efectos de la resolución. Y nosotros leíamos justamente lo que usted nos acaba de decir en el artículo 6º, que el recurso será concedido sin efecto suspensivo cuando se da lugar a la acción. Totalmente. Es una política pública de Estado donde lo que se pretende es proteger a víctimas de violencia doméstica. La ley 1600, que hoy tiene mucha vigencia por los casos extraordinarios o el volumen extraordinario de casos que tenemos de violencia doméstica, es una ley que tenemos que estudiar y analizar tanto los magistrados como los colegas litigantes, porque algunas veces, un simple ejemplo, el colega litigante presenta, por ejemplo, una aceptación de cargo o pretende que esto es una cuestión penal. Y ahí sí se aplica el artículo 8º de la ley 1600, que dice que cuestiones que no están previstas debe ser aplicada en forma supletoria el Código Procesal Civil. Vale decir que el colega litigante, si va a estar en representación del denunciado, tiene que agregar poder para tener intervención directamente como representante en un procedimiento especial.
Y yo personalmente creo que el poder tiene que ser un poder especial, porque aquí finalmente lo que se discute son derechos de familia, y eso está regulado en el artículo 884, inciso O del Código Civil paraguayo, que cuando se van a defender, entre comillas, derechos de familia, necesariamente tiene que ser con un poder especial. Es por eso que un colega litigante, si asume la defensa, entre comillas, de un denunciado, en realidad lo que está asumiendo es su representación, porque ahí sí se aplica el Código Procesal Civil de conformidad al artículo 8 de la Ley 1600. Ok. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por las aclaraciones y por la luz en este caso, ¿verdad? Es muy importante que nuestros teleoyentes sepan cómo se maneja o cómo se resuelven estos temas en el fuero de la justicia de paz, ¿verdad? Que tienen, por cierto, cada día más trabajo, doctor, ¿verdad? Sí, solamente para comentar, acá en Central estamos con casi 7.000 casos de violencia doméstica denunciadas, o sea, casos denunciados. La víctima denuncia, ¿vale? Lo que indica que probablemente existe un subregistro de mucho más casos que no se denuncian. La denuncia en la sede de la Judicatura de Paz o en cualquier otra instancia del Estado ya es una cuestión de última ratio, es cuando la víctima ya no tiene, digamos, otra salida y ventilar cuestiones así tan íntimas como la que se desarrollan generalmente en el hogar. Realmente es difícil, y es nuestro trabajo y es nuestra lucha de la Judicatura de Paz, que hoy se está visibilizando en todas las instancias. Citar, por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura aprobó un diplomado para la Judicatura de Paz es un hecho extraordinario en la actualidad. Entonces, esas cuestiones se van a ir trabajando más desde la academia. ¿Por qué? Porque cada día resultan con más dificultades los casos que se presentan, justamente por estas pequeñas situaciones que aún tenemos procesalmente algunas dudas. Ya. Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación, y realmente es importante hablar sobre estos casos. 7.000 casos. Sí, estamos ahora vamos a sumar en agosto probablemente otros, digamos, 900.000 casos en Central. Ojo con eso, solamente en Central. Aquí en la Judicatura de Paz de Capiatá, donde ahora estoy trabajando, donde estoy ahora mismo conversando contigo, a la fecha tenemos 844 casos. Imagínense ustedes, hoy estamos 29 de agosto. Acaba de entrar un caso donde prohibimos a un ex novio molestar a una señorita, ¿verdad? Y son 844 casos de enero hasta hoy, que es 29 de agosto. Solamente en el mes de agosto, en el Juzgado de Paz de Capiatá, se tuvo 100, justamente el caso número 100 Entonces es realmente, lo que yo siempre digo, es una pandemia la violencia en la familia, ¿verdad? Y no solamente se desarrolla acá en la Judicatura de Paz, también los hechos punibles, la violencia familiar, la Fiscalía siempre reporta números muy altos con respecto a este tema. Y sin dudar, la aplicación de la 5.777 en los casos extremos, que es el caso de feminicidio, ¿verdad? Lo que está regulado también en esa ley. Es un problema que tenemos que abordar, porque no solamente afecta a nuestros contemporáneos, si vale el término, sino esto se replica en los niños. Y los niños ya crecen con esa cosmovisión de que es normal vivir en violencia. ¿Y ustedes qué creen? Nosotros como sociedad tenemos, según la Constitución, la obligación de educar a nuestros hijos y que ellos crezcan en ese ambiente de violencia. Para mí es realmente lo más peligroso. ¿Por qué? Porque de aquí a 10, 15 años, cuando ellos sean adultos, van a replicar lo que cotidianamente viven en su casa. Y realmente es bastante interesante y da para un análisis sociocultural, diría, más preciso, porque estamos desbordados con los casos de violencia doméstica. Doctor, acá no monte el oyente, abusando un poco de tu tiempo, dijiste es al contrario, a la inversa, cuando se levantan las medidas. Vamos a suponer, de entrada se toma la decisión de
establecer medidas. En la audiencia se levantan esas medidas. Entonces el agredido o el abogado del agredido, en este caso, apela. Y cuando apela es con efecto suspensivo de la resolución que levanta la medida. Sí, es una forma de interpretar la ley, porque la ley expresamente dice que será concedido sin efecto suspensivo cuando se hace lugar a la acción. Ya. Levantar la medida significa que se rechaza la acción. Sí. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, ahí se aplican los principios generales de la apelación que está regulado en el Código Procesal Civil. Y la apelación de una resolución que recae en un juicio es libremente y, digamos, con efecto suspensivo. Pero es una interpretación que tenemos que ir a las leyes de la interpretación, ¿verdad? Y además, es por lo que hablamos al inicio. Este procedimiento, nuevamente, en el artículo 2, es a favor de la víctima. Vale decir que si ella apela, ella necesita que estas medidas sigan vigentes y debe de seguir vigentes porque así la ley establece. Ya. Gracias, doctor, por tu tiempo. A las órdenes, Marco, un abrazo y como siempre comento, ustedes los que ejercen el periodismo son actores fundamentales para ir generando una sociedad crítica y nosotros como servidores públicos circunstanciales estamos siempre disponibles o debemos estar siempre disponibles al escrutinio del pueblo, quien finalmente son los que ejercen el poder realmente. Un abrazo. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Yo ejerce el poder realmente. Sí. Usted es el que ejerce el poder. No hay con qué darle, ¿verdad? Yo ahí no me meto. Nos trata bien y ya hacen esos objetos, se ve todo para más. Y vamos a decir, un gesto Fin de mes. vale más que mi palabra, ¿verdad? Una foto